Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Wayanti Karyanti. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarzibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermosísimo que tenemos acá en Buenos Aires. Bueno, te recuerdo que hoy es lunes y a las 18:30 tenemos clases de yoga. Clases de yoga, así que podés venir y tomar una clase de prueba que es sin cargo la primera clase. También soy lectora de registros akáshicos y terapeuta de Vortex Healing, que lo estoy haciendo en forma presencial y en forma a distancia. Cualquier duda, cualquier consulta que me quieras hacer, me escribís un mail, gralitar@yahoo.com.ar, o me mandas un WhatsApp más 54 911 66 56 26 81, o en mi Facebook me dejas un mensaje, ¿sí? Bueno, hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada. Hoy me visita el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Graciela. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Acomódate el micrófono si quieres. Ahí está. Ahí bueno, estamos. Bien, hoy vamos, bueno, vos me vas a contar y yo lo he vivido con toda la gente que nos rodea realmente. Hoy vamos a tocar el tema de la ira, nuestras emociones y la salud, la ira, y que justamente estamos hablando acá con el doctor, que hay mucha gente con ira o enojada. Vamos a ver si es lo mismo o alterada. Bueno, todos por ahí pasamos por algún momento de ira, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Así que vamos a ver eso, que es un tema muy, muy actual. Lo voy a presentar al doctor. No es la primera vez que está el doctor acá. Ya hicimos muchos programas muy interesantes que están todos subidos a mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi. Ahí los podés encontrar. Sintergética, que es un tema que no es muy común. Ahí hicimos 2 programas que ahí los podés encontrar en mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi. Y el doctor me atiende a mí con sintergética y con homeopatía también. Así que bueno, lo recomiendo, es recomendable. Bueno, lo voy a presentar. Él es médico clínico, homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes, y participante de la Academia de Homeopatía Herin, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El doctor está atendiendo en su consultorio en la zona de Belgrano. El teléfono para pedir turnos 47874051. Hay un mail, srshapiro, Shapiro se escribe @hotmail.com, y hay una página web también, www.drsalomon.shapiro.com.ar. y el doctor no solamente está atendiendo acá en Capital Federal, Buenos Aires, sino que también viaja cada 3 meses a 9 de julio y a la provincia hermosa de Jujuy, que tenemos muchos oyentes en Jujuy también. Y ahora vas en marzo a Jujuy, ¿no? Exactamente, bien, de marzo. Bárbaro, así que bueno, ponerse en contacto con él y ahí se atienden. Bueno, y el tema de hoy, la ira. ¿Qué es la ira? ¿Es lo mismo bronca, estar sacado, estar enojado, furia, cólera? ¿Es lo mismo ira? Bueno, primero, sí, respondiendo a tu pregunta, son como distintos grados de intensidad, digamos. Uno habla de un enojo cuando tiene una cierta molestia, por ejemplo, por una contrariedad, por algo que esperaba y no resultó. Uno se enoja ahí. Por un pequeño fastidio, etcétera, etcétera, es un enojo. Después, cólera es una palabra que en realidad viene del latín, porque cólera viene de colerético, que tiene que ver con la bilis, es decir, con la expresión de la bilis de la vesícula biliar. Y porque en su momento, digamos, se consideraban que había 4 temperamentos, como biopsicotipos, y esos 4 temperamentos, uno de los cuales era el bilioso, que sería el temperamento
propiamente colérico, irritado, enojadizo, y así, con todas esas características. Y entonces eso sería como el término, llamémosle, histórico. Ahora, cuando hablamos de ira ya es una digamos, una intensidad mayor, porque esa se le llama como una pasión ya, una pasión del alma que mueve enojo, indignación y que busca venganza. Tiene que ver mucho con el odio, el resentimiento y la violencia. Por eso se lo considera uno de los 7 pecados capitales, la ira. Ahora, vamos a comenzar, digamos, una serie ahora de charlas aquí, y también luego probablemente las voy a poner en mi página, las voy a hacer artículo, considerando las emociones en general y nuestra repercusión en la salud. Eso, ¿por qué? No es gratuito. Porque todas las emociones en realidad tenemos que considerar que son movimientos, impulsos energéticos, y que como si fuera, no sé, que uno ve el mar calmo o ve un lago y empieza a ver olitas que se mueven, ¿verdad? Son como esos impulsos que aparecen en la superficie. ¿Y eso qué produce? Produce una concatenación con pensamientos, con conductas, ¿verdad? O sea que así como se mueven nuestras emociones, nosotros muchas veces vemos comportamientos habituales, reacciones generalmente automáticas, que es el tema que vamos a abordar aquí. Cómo esto ocurre muchas veces de forma inconsciente en nosotros. Todo el movimiento de las emociones se produce en forma automática, inconsciente, y es como si siempre estuviéramos condenados a repetir lo mismo. Por los mismos pensamientos. Si nos tocan el dedito o el callito, siempre reaccionamos de la misma manera, y eso parece que como que no hubiera otra posibilidad. Pero esto no solo produce una repercusión en el entorno, porque realmente esa emoción, cuando es muy cargada, muy intensa, como que tiñe todo el entorno. Y además produce una modificación a nivel fisiológico, es decir, no solo produce algo negativo hacia afuera, sino hacia adentro también. Eso se ha estudiado. Después vamos a ver que hay una serie de factores que se mueven a nivel del organismo. Entonces, ¿cuál es la idea un poco? ¿Cómo podemos, que va a ser un poco lo que vamos a ir llegando al final de esta charlita, qué recursos tenemos para poder encauzar de otra manera esa energía, ese movimiento emocional, para que no se convierta en algo dañino hacia afuera y hacia adentro y sea algo constructivo? Porque en realidad todas las emociones tienen un sentido. De alguna manera son señales que nos llegan con una cierta información. ¿Qué solemos hacer habitualmente nosotros? O las tapamos, o sea, reprimimos, o las manifestamos en forma así, sin ningún control. Sí, sin límite. La largamos así al exterior. Sí. Y en los dos casos, digamos que no aprovechamos la información que trae. Yo creo que muchas veces, y lo digo por experiencia, uno le tiene cierto miedo a las emociones. Cuando uno le toma una emoción, ¿verdad? Por lo menos para mí ha sido un tema muy crucial. En mi vida siempre me ha resultado muy interesante este tema de las emociones, porque es como si cuando uno lo toma directamente una emoción, uno no atinó a ninguna otra cosa previamente, está completamente a merced de la emoción, y se le nota en la cara, en el cuerpo, en la manera de responder. Entonces, pareciera que son como enemigos las emociones, si uno la viera así. Es mejor estar siempre en estado de equilibrio completo, ¿no? Que no se mueva nada, no haga olas, como sería, bueno, todo perfecto, como sería el nirvana, ¿no? Un estado... Lo que pasa es que a veces por ahí a la persona la conoces así y no sabes cómo salta ante una ira, una bronca, la haces enojar, entonces vos decís, qué persona tranquila, qué bárbaro, qué paz hay en su interior, pero bueno, no sabe cuándo te enojas, cómo sos. Exactamente. Todos nos enojamos. Hay como uno podría ver, también se ha visto dos tipos de personalidades, que lo hemos hablado, creo, en la medicina, que se habló de personalidad A, personalidad B.
El A sería el extrovertido, más el que lo manifiesta, el agresivo, y el otro sería el B, el que se lo traga, digamos, el que, digamos, que reprime. El primero por ahí tiene menos enfermedades, ¿no? Porque el que claro, reprime, el primero se lado, enferma ¿sabes? más, o sea, expresa más, aunque pone en marcha todo lo cardiovascular, digamos, se exalta todo, y son los que sufren en general infartos, esa cosa. Y el que reprime, en general, se dice que toma más los órganos internos, más el aparato digestivo, o hace enfermedades autoinmunes. Eso son como dos grandes polaridades, ¿no? Digamos que es un poco reduccionista lo que estoy hablando, pero es como la medicina se empezó a estudiar eso. Ahora, es interesante porque si nos remontamos a la medicina tradicional china, vamos a observar, ellos tenían un concepto bastante interesante de esto, ¿no? Porque si se percibe al ser humano como un microcosmos, ¿no? Dentro del universo que rodea, que sería el macrocosmos. Y identificaban las emociones, vamos a ver que ellos identificaban 5 emociones, básicamente, que las vamos a trabajar nosotros también, y decían que todo lo que produce un estrés o produce una patología tiene que ver con el flujo de las emociones, el estilo de vida y el clima. Y uno diría, ¿cómo? El clima, ¿no? Y claro, ellos decían, así como un movimiento del clima, como hoy que vamos a tener tal vez tormenta, o movimiento así intenso de la atmósfera, es lo que se mueve dentro de una estación del año. Así, las emociones son las fuerzas principales que mueven la psique humana. ¿Qué pasa? Todos experimentamos diversas emociones, especialmente lo que ellos calificaron las 5 emociones, como es la ira, la excitación o exceso de alegría, la preocupación, la tristeza y el miedo. ¿Qué pasa? Eso nosotros lo vamos experimentando en el curso, incluso en un mismo día podemos experimentar todas ellas. Pero cuando alguna de esta emoción predomina en la experiencia interna, produce un cambio importante en nuestro comportamiento y como una pulsión incontrolada que altera no solo el fluido de nuestra energía, nos desgasta, sino que nos separa, cuando se produce en forma abrupta e intensa, nos separa de nuestro entorno y nos separa de nosotros mismos. Se produce una doble separación ahí. Nosotros, como diríamos, no podemos ordenar a los vientos, a las mareas, para que se paren, o que digamos que en vez de estar nublado está todo clarito, pero sí podemos aprender a navegar en las corrientes azarosas de nuestras emociones, ¿no? Como si podemos aprender a navegar en esa turbulencia del agua, manejar, digamos, ¿no? Nuestro interior, y encauzarlas, y poder afrontar entonces lo que son le llamamos las tormentas de la vida, de alguna manera. Todos atravesamos momentos a veces críticos, conflictivos. Entonces, acá he hecho un esbozo de lo que son las 5 emociones básicas. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta la ira, los chinos la asocian con lo que es hígado y vesícula biliar como meridianos. El hígado, digamos, muchas veces sabemos que cuando nosotros andamos mal del hígado, tenemos amargor en la boca, pesadez después de comer, dormimos mal, porque el hígado, vesícula biliar y hígado son 2 meridianos que funcionan entre las 23 horas y las 3 de la mañana. Así que cuando uno come pesado, o puede tener insomnio, puede tener trastornos varios, pesadez, bostezos, la mente embotada, y puede también desencadenar estados de irritabilidad. Entonces se asocia con el hígado. Vamos a ver que si los chinos lo veían bien claro, si uno tiene exacerbado o muy congestionado el hígado y el meridiano de hígado, empieza a presentar esos síntomas. Para ellos, por ejemplo, la ventana del hígado eran los ojos. O sea que cuando una persona está con los ojos inyectados de cólera, se le ve todo rojizo. Uno le mira la mirada, es una mirada así, que se quiere comer crudo a la gente, más o menos. Bueno, ellos lo tipificaron. Después voy a leer una pequeña semblanza de Séneca, que escribió todo un libro sobre la ira, es un autor romano, ¿no? Sí, acá Fabián nos pregunta, ¿es tierra? ¿El hígado es tierra? No, el hígado es madera. Es madera. El hígado corresponde al elemento madera. Bien. Y junto al elemento madera se le asocia como elemento del clima el viento. Por eso se dice que el viento, que es tan
variable que muchas veces nos refresca, pero muchas veces nos puede producir un tornado, nos puede producir y se dice incluso que yo que viajo a Jujuy, cuando hay viento norte, se dice en Jujuy, la gente está bastante alterada. Dolor de cabeza, irritabilidad, pesadez. Porque altera Vata. Sí, el viento, claro. En la Ayurveda. También tiene que ver con eso, pero el viento es algo que impredecible. De repente puede empezar a soplar, como no sopla nada de viento, estamos suplicando que haya viento, pero después empieza a soplar viento. Yo que estuve en el sur hace pocas semanas, cuando sopla el viento con frío, uno lo siente mucho más intenso el frío, y bueno, hay que soportar el viento, ¿no? Cuando sopla mucho. Según los chinos, la más virulenta de las fuerzas climáticas es el viento. Mucho más que otras que podría ser el agua, como el fuego, el sol, otros factores climáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce mucha desarmonía y abre la puerta a que penetren otros climas adversos. O sea, para ellos el viento como una energía perversa le llaman. O sea, con esa calificación. Porque hasta ruido tiene. Claro, hace ruido. ¿Y qué pasa? Lo que dijimos, la ira, la cólera, se manifestaría como una explosión en el cuerpo, y ellos dicen como que envenena el cuerpo. Esa explosión de ira envenena el cuerpo. Entonces, lo que podría ser, supongamos, un sentimiento de justicia, porque el arquetipo de madera, del hígado, tiene que ver con el sentido de la justicia también, con la ley, con el equilibrio, todo eso. Cuando nosotros caemos en el accionar de una fuerza así tan arrolladora, entonces es como que nos vuelve completamente impiadosos, es decir, que en aras de la ira o de la cierta justicia por mano propia, que lamentablemente estamos viendo mucho ahora, ¿no? Entonces, hasta un objeto amado se puede convertir en el esclavo de nuestro deseo, y ninguna moral puede detener ese ataque. Es decir, es como una chispa, una pequeña chispa que puede encender un fardo enorme, no sé, un galpón lleno de fardo. Y ya sabemos el problema de los incendios, ¿verdad? Forestales. Una pequeña chispa, pero acá a nivel humano sería una chispa de cólera, nos vuelve crueles, insensatos y completamente imprudentes, y podemos cometer cualquier barbaridad, tanto en la acción como en la palabra, ¿no? Por eso, ya cuando les leo un poquito sobre Séneca, ya se tenía en cuenta eso en la antigüedad, estamos hablando hace 2000 y pico de años, que ya realmente era una emoción muy terrible ya, y que, bueno, si lo disimulamos, queda interiorizada y nos hace pésimo adentro. Entonces la idea sería buscar un equilibrio, ¿verdad? Ni largarla en forma agresiva, ni reprimirla. Claro, depende también del temperamento que tenga la persona, ¿no? Claro, porque hay personas que son para adentro, entonces ahí la reprimís sí o sí, a no ser que te saque mucho a la otra persona, pero el que es reactivo, bueno, va a reaccionar apenas lo toques, ¿no? Exactamente, porque acá lo del tema de las causas del enojo, si uno dijera cuál es la causa del enojo, bueno, puede ser cualquier causa. Sí. Algo que uno esperaba y no sucedió, porque en realidad la energía del hígado no es que sea mala en sí, como decimos, no son malas las emociones ni el movimiento energético. El tema es si yo leo hacia dónde va ese movimiento. La energía del hígado, como sería enojarse, nos permite cargar de energía para, por ejemplo, llevar adelante un proyecto, concretar, realizar algo, o ponernos de pie frente a iniquidades, frente a injusticias de la vida, frente a malos tratos. Es decir, si uno la energía del hígado uno lo posiciona un poco, lo pone un poquito más duro, digamos, como para afrontar y ponerse de pie frente a situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso, ¿qué genera en el organismo? Por un lado, lo que dijimos, los músculos se tensan, se acelera el corazón, y eso también por una ley que tienen los chinos que se llama ley de generación. Como la madera genera fuego, ¿verdad? Sí. Con la madera hacemos fuego, fuego del corazón. Sí. Entonces, eso genera que si hay un exceso de madera,
entonces todo el aparato cardiovascular se exalta. ¿Está bien? Y eso genera repercusión. Entonces podemos tener hipertensión, frecuencia cardíaca alterada, la respiración. Y también hay una serie de hormonas que se ponen en juego. Que, por ejemplo, hay una que se llama la colecistoquinina, que tiene que ver específicamente que sirve para vaciar la bilis, ¿verdad? Tiene una acción para que se desagote la bilis de la vesícula, pero si está en exceso en nosotros, porque estamos iracundos, produce como un estado de mucha agresividad. ¿Y qué sucede? Nosotros habíamos mencionado en un momento que nosotros tenemos un cerebro emocional, que está ubicado en lo que se llama el diencéfalo o cerebro medio. Tenemos un cerebro antiguo que está en el tallo cerebral, en la región de la nuca, un cerebro medio que estaría a la altura más o menos de las orejas, en el temporal, y un cerebro humano propiamente dicho que es el frontal y los hemisferios cerebrales. Sí. Habíamos hablado otra vez que cuando uno no estaba percibido, hay un mecanismo automático muy rápido que hace que la información o la sensibilidad no llegue a procesarse en el cerebro humano, sino que se procesa antes, en milésimas de segundo. Y esto que se procesa antes es el sistema límbico, donde está específicamente la amígdala, no la amígdala de acá de la garganta, que es como el que produce la alerta y la descarga automática ante cualquier cosa que amenace. En este caso puede ser cualquier cosa, que yo me siento amenazado por la mirada del otro, o no me gustó como me habló, o me ofendí, o me frustré, o no sé, me criticó algo que no me gustó. Entonces todo eso no llega acá al cerebro humano, sino que llega a la amígdala. La amígdala, ¿qué hace? Hace un movimiento de reacción automática en milésimas de segundo. ¿Y qué nos ponemos? Se nos tensan las mandíbulas, la mirada se nos pone así dura, penetrante, los músculos tensos. Bueno, ahora les voy a leer acá cómo lo describe Séneca, que terrible, bueno, lo voy a leer, lo dejo ahí para un ratito. Pero realmente, aparte se exaltan todas las hormonas del estrés, es decir, las catecolaminas, la testosterona. ¿Y qué pasa con eso? Disminuye también todo lo que es sistema inmune, es decir, que nos estamos preparando para la guerra. Claro. Propiamente dicho, es la actitud de batalla o de guerra. No importa el motivo, es una guerra. Fíjense lo que ha pasado, ¿no? En Gesell y otros lugares. Sí. Bueno, uno lee, después le voy a leer, me llegó hoy un mensaje respecto a este tema de la violencia, la ira, la culpa, es decir, realmente es un veneno, es casi, como dice Carvajal, la irritabilidad y la cólera es el mayor veneno incluso para la evolución espiritual. Es decir, es muy difícil que uno pueda evolucionar si está siempre irritable. Sí. Toda esa energía preciosa que uno podría utilizar, hay que transmutarla en un bien, digamos, en una causa noble, no sé, en algo de aporte a la humanidad, si uno aparte que es terrible el desperdicio, si uno diría, un arranque de cólera es como si uno perdiera el 50% de la energía del día prácticamente. Después cuesta recuperarse. Aparte te desarmoniza totalmente. Completamente. Te saca de eje. Y después, ¿qué queda uno? Si uno tuvo esa reacción, con el otro, ¿qué queda? Con vergüenza, con culpa, se siente una porquería por lo que hizo. ¿Y eso qué hace? Refuerza. Todo tiene que ver mucho con esto del ego, ¿no? Que hemos hablado en su momento. El ego, que es esa falsa personalidad, que no es el ser, la esencia de nosotros. ¿Son cosas no sanadas también? Sí, por supuesto, hay heridas. Claro, que justo ahí es como que te pone el dedo en la llaga. Claro, uno tiene una herida desde chico, que cómo lo trataron y que por ahí el otro te dice algo que no es para reaccionar ahí. Y uno reacciona porque tiene toda la memoria, sí. Porque aparte son cosas automáticas aprendidas desde chico. Incluso puede ser que uno imitó al padre o al abuelo, quién sabe, ¿no? Y reacciona de la misma manera. Total, sí. Lo que sí, bueno, todo lo que uno vive como si fuera un obstáculo vivido como amenaza. No sé, no llegué a tiempo a tal lugar, hubo un piquete, llovió, no sé, cualquier obstáculo a lo que yo tenía pensado, eso yo lo vivo como frustración y me genera hostilidad e insatisfacción. Generalmente detrás de ese enojo hay mucha insatisfacción. Total. Hay como un vacío. Porque, ¿qué pasa? Dijimos que la energía del hígado busca realizar, busca que uno concrete algo. Si uno no concreta,
lo que tenía pensado, esa energía sigue dando vuelta y se utiliza para otras cosas. Ese es un poco el tema. Incluso influye mucho nuestras creencias, porque tiene que ver un poco cómo yo creo que me están, por ejemplo, que me está pasando. Si yo creo que el obstáculo me está actuando a propósito contra mí, por ejemplo, como lo tomo como algo personal, supongamos, supongo que yo toco en el auto y me cierran justo la calle que estoy yendo, lo tomo como personal. ¿Por qué me cierran la calle? Yo justo estaba yendo, ya no llego, o como hay una intención adversa. Entonces tiene que ver mucho con mi sentido de vida y mi visión. Es decir, que yo me siento como estamos siempre en batalla. ¿Quién es el enemigo acá? Siempre hay un enemigo. El que no me dejó avanzar, el que me miró mal, el que no respondió como yo esperaba. Entonces todo eso genera agresividad, pesimismo. Entonces, en realidad, si uno tuviera otra mirada, que vamos a ver cómo se podría llegar a tener otra mirada, otra actitud, uno podría aprender cómo solucionar el problema, en vez de generar más problemas, porque en general cuando se produce una discusión, y eso se produce en todos los... Pensemos solamente en Trump y el de China, cuando se produce una discusión, o con el de Corea del Norte, que una chispa estalla en la tercera guerra acá, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, los dos no son muy justamente ecuánimes ni contemplativos, entonces, qué peligroso que es cuando eso, a nivel de personajes internacionales, por ejemplo, que tienen mucho poder, sí, ¿verdad? Total. Si en vez de discutir para solucionar problemas, lo que es una batalla donde a ver que gana el que mejor domina, el que mejor le hace la zancadilla al otro, entonces eso es bravo, digamos, es algo que realmente tiene que ver con un poco con el mundo que vemos. No es todo el mundo así, ¿no? Lamentablemente se ve mucho más la violencia que los pacifistas, pero ahora, ¿cómo lo veía, por ejemplo? Les quería leer un poquito de cómo lo veía Séneca, por ejemplo. Bueno, Séneca tiene todo un libro sobre... En realidad yo me inspiré mucho en Séneca, porque cuando encontré que había un libro sobre la ira, dije, bueno, debe ser bien importante. Entonces, Séneca vivió entre el 4 y el 65, o sea, en el primer siglo. Sí, ¿qué dice? Dice, es la más fea y desenfrenada entre todas las pasiones. Es un frenesí rabioso, ebrio de sangre y exterminio, que busca saciarse con su enemigo. Es una locura pasajera, desconoce los más sagrados lazos. Tenaz, encarnizada en su objeto, sorda a los consejos de la razón. Se exalta por los motivos más vanos y es incapaz de discernir lo justo y lo verdadero. ¿Cómo es el semblante? Entonces él relata el semblante. Dice, el semblante amenazador, la ceja fruncida, el aspecto feroz, andar precipitado, respiración frecuente y convulsiva, manos crispadas, diente apretado, las manos como si fuera a pelear, cabello erizado, se traduce todo en la fisonomía. Aristóteles mismo decía que la ira era algo tan malo que el deseo de devolver el daño recibido. Y entonces no tiene nada de útil. O sea que realmente este tema de Séneca, digamos, y de todos los grandes filósofos, por algo se le llama uno de los pecados capitales, ¿verdad? Realmente nos pone en cómo es la condición humana, ¿verdad? ¿Qué es lo que...? Porque, digamos, nosotros que tenemos que distinguir lo que es una acción en Occidente muchas veces, vamos a ver que hay, digamos, recursos que se dicen, ¿no? Que uno debería descargar nomás. Entonces dice, bueno, agarre una almohada y descargue la ira contra la almohada. Claro. Piense que es su marido, su novio, dicen que le pega eso, contra la almohada. Así uno se descarga, pero no te descargas con el otro. Lo que pasa que eso descarga solo algo de la energía, pero no resuelve, no diluye el problema de fondo. Ese es el tema, solamente la descarga. Porque dice Marco Aurelio, por ejemplo, dice, cuanto más penosos son las consecuencias del enojo que las causas que la produjeron. Porque el enojo no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver algo, justamente. No es el enojo un fin, me enojo y hago lo que sea. El tema es cuando yo no sé expresar un desacuerdo, ¿verdad? Y en vez de presentar una propuesta, lo que hago es agraviar al otro. Generalmente, lo que nos cuesta mucho cuando estamos enojados es poder como mirar un poquito la situación sin agraviar al otro, sin pretender siempre tener razón, ¿verdad? Y poder decir, bueno, la verdad que lo que me decís me enoja, entiendo, yo tengo otras razones, pero bueno,
no quiero ofenderte, pero bueno, habría que ser como esa tipo gentleman, claro, como un... Claro, lo que pasa es que eso no lo hacemos. Más o menos. O sea, te sale lo que te sale sin pensar. Exactamente, sale esa cosa tan agresiva, digamos que... Entonces, ¿qué es lo que le agrava? Bueno, cuando uno duerme mal, con exceso de trabajo, cuando es una persona demasiado ambiciosa, porque ¿qué pasa? El hígado tiene que ver a nivel astrológico con Júpiter. Uh-huh. Es el órgano más grande del cuerpo y Júpiter es el planeta expansivo. Sí, sí. Claro, Júpiter expande, pero claro, depende si uno expande hacia la luz o hacia la sombra. Si uno expande hacia la luz, entonces es por los altos ideales, por el bien de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero si uno en vez de expandir eso, expande la sombra, es el dominio, la agresividad, el pretender tener a todos bajo su ala, la dictatorialidad. Es decir, uno puede ver que está la luz y la sombra y uno tiene el poder de elección a dónde quiere ir en realidad. Lo que pasa que muchas veces somos víctimas pasivos de eso mismo. Incluso la educación, a veces la educación no se educan los valores, la educación es muy complaciente. Ahora vemos nosotros que se le exige muy poco, ¿verdad? Ahora en la educación se ha perdido calidad, se le exige poco al estudiante, no se hace hincapié en los valores, sí, los maestros a veces tienen temor también porque ¿verdad? De la porque les pegan a veces. Pueden tomar. Yo he escuchado de algunos pacientes míos que los sí, que les pegan o que no sé, que no les pegan ellos, pero le hablan a los padres para que les peguen, no sé, es una cosa, o sea, se perdió el sentido de lo que es la autoridad, ¿verdad? En ese buen sentido, ¿verdad? Alguien que se hace respetar por su conocimiento y que imparte algo. El excesivo amor propio, tiene que ver mucho con el ego, lo que hablamos antes. Sí, el excesivo amor propio, el excesivo orgullo, que yo soy mejor que los demás. ¿Hay algunos signos que son más propensos a bueno, sí, su ira? hay signos más propensos. ¿No? Aries, por ejemplo. Los signos de fuego. Sí, los signos de fuego, especialmente Aries, ese sería el prototipo, porque Aries lo planeja Marte. Marte es el planeta de la guerra. Aries es impulsivo. Cualquier cosita que se le opone, ya lo interpreta como que le están haciendo la guerra. Entonces, puede ser los signos de fuego en general, pero no es patrimonio de los signos de fuego. Cada signo puede manifestar la cólera de distintas maneras, como los otros emociones. Digamos que no quiero entrar ahí en terreno astrológico, pero en realidad es como uno está aspectado, como tiene la luna, el ascendente, porque hay muchos factores que no es solamente el signo, ¿verdad? Pero bueno, son cosas a trabajar. Un poco la idea sería ver cómo dosificamos eso, ¿no? Como muchas veces nosotros hacemos demasiado, ¿verdad? O nos proponemos demasiadas cosas para hacer y no aprendemos a dosificarnos, decir, bueno, más de esto ya para mí después nos frustramos, es demasiado, no lo voy a poder conseguir y aparte voy a pagar un costo muy alto energético y físico cuando uno se va de su medida, ¿verdad? No disipar las fuerzas, elegir después también esos consejos de antiguos, tratar de, si uno pudiera, elegir personas moderadas, sencillas, no personas violentas, personas agresivas, personas que se ofenden fácil, cambiar nuestra creencia. Por ejemplo, nadie está contento con su suerte, ¿no? Sí. Uno siempre se está comparando. Este tiene más suerte, tiene un mejor auto, mejor casa, mejor mujer, tiene, no sé, le fue más fácil en la vida. Sí, la comparación. Los padres que tuvo fueron más lindos, no sé. Uno vino estrellado. Sí, uno ve la vida del otro, pero no sabe en el interior qué hay del otro. Porque a veces uno puede ver a una persona y dice, qué bien que le van las cosas, qué por tranquilidad, qué bárbaro, todo en su vida andaba, y por dentro es una guerra interna que estás viviendo. Y hay mucho que tiene que ver con lo que tampoco se enseña el tema de la gratitud, digamos. Nosotros estimamos mucho lo que damos y poco lo que recibimos en realidad. Vemos el vaso medio sí, pero aparte como que lo que recibimos de la vida nos parece muy poco, que nosotros nos consideramos que somos grandes personas y deberíamos haber recibido más. Después, la forma de expresarse, como dijimos antes.
si yo expreso mi enojo, pero de una forma, claro, los antiguos dirían, es muy justa vuestra indignación y la comparto, pero no os precipitéis hasta mejor ocasión. Bueno, si pudiéramos decir así, estilo caballero, difícil escuchar algo así. Encontrar una paz, ¿verdad? Justamente el opuesto a la ira sería la paciencia. La paz interior. Que sería, como llama Carvajal, la ciencia de la paz, la paciencia. Es decir, la paciencia es una enorme virtud, porque nos permite tener ese timing para saber esperar, para seguir apostando, para tener confianza en nuestros proyectos y sin pretender que las cosas salgan como nosotros, cuando nosotros y como nosotros queremos. En general, yo reconozco que yo también tengo que cultivar mucho la paciencia, no es una virtud mía justamente la paciencia. Por tu signo. No se puede decir. Pero yo conozco también de tu signo y sí, son así, sí. Porque la paciencia en realidad nos vuelve más humildes, pero más atentos. Pero tu ascendente te da cierta pasividad. Un poco de agüita. Sí. Pero bueno, este tema es interesante porque yo lo he encontrado en varios autores. Por ejemplo, en el budismo, después encontré un artículo que se llama Antídotos contra la ira, por ejemplo. Quiere decir que en el budismo, en el Zazen, el budismo zen, en el japonés, se hace mucho hincapié en este tema también, porque es uno de los venenos, como dijimos, ¿no? Uno de los venenos que nos impiden estar. Entonces, por ejemplo, del punto de vista en la occidental se dice cómo sería controlar la ira. Entonces, como dijimos antes, mover el cuerpo, ejercicio, deporte, salir a caminar, descargar así de esa manera, escuchar música, evocar imágenes, meditar y respirar, escribir lo que nos está pasando. Lo que sucede es que todo esto también se puede hacer, pero como cuando nos asalta la ira, que es en una fracción de segundo, si no estamos apercibidos, eso lo vemos después. O sea, después nos damos cuenta, después que estallamos nos damos cuenta. En realidad lo que deberíamos hacer es estar atentos, porque ya la ira se empieza a notar en el cuerpo. Cuando yo me empiezo a poner tenso, ¿no? Me empiezo a crispar, se me empieza a endurecer la mirada, ya sabes los que puños se me cierran. Te tenés que mirar al espejo, ya viene la ira. Ahí la ira viene caminando. A punto de un ataque de ira, digamos que ahí, y ahí hay que salir a antes caminar. de eso, habría... Descargo toda la ahí tensión yo tendría por los ya pies. emplearlo como un despertador, pero no como un pensamiento moralista, porque está el otro problema. Nosotros, educados en la moral judeo-cristiana, nos enseñaron a que tenemos que ser buenitos, claro, ¿verdad? Y especialmente las mujeres, por eso las mujeres les cuesta mucho a veces expresar la agresividad y la cólera, y por eso tienen mucho más cálculo de vesícula que los varones. Mira. Porque en general... Depende, hay mujeres que no. Bueno, hay mujeres un poquito más... He leído algunos casos ahí en el diario. Pero todo, claro. Lamentablemente, no es esa, pero no está mal que expresen enojo. El tema es la violencia que se suele manifestar. Hay mucha violencia ahora, actualmente. Hay una violencia muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Uno diría, bueno, acá no tenemos solución, porque uno diría, bueno, si lo expreso y descargo algo, puedo afectar al otro. Si no lo expreso, me afecto a mí mismo. Escribirlo, entonces, volcarlo, o sea, sacarlo, ¿no? De una manera. Claro. Entonces, dice, por ejemplo, el Dalai Lama, también tiene un texto sobre esto. El objetivo central de la práctica psicológica y la teoría budista es disipar las distorsiones mentales como el apego y la rabia, que son causa de desequilibrio mental y disfunciones psicológicas. Él dice, las terapias occidentales aconsejan expresar la rabia, golpeando almohadones y gritando a solas, pero con ello no resolvemos ni solvemos, ni la hostilidad, ni la insatisfacción, la frustración, que son la base. Por eso, él dice, deberíamos ir a ser más honestos con nosotros mismos, registrar, digamos, y reconocer que no sabemos dominarnos. Pero, ¿cuál es la táctica acá? Acá la cosa no es ni culparnos, ¿verdad?
ni avergonzarnos, ni después castigarnos, reconocerlo, ¿no? Sino que reconocer. Entonces, hay una serie de autores que en eso, incluso un taller que nosotros hacemos en Sintergética sobre el manejo consciente de las emociones, y hay otro autor que se llama John Wellwood, que hablan de otra forma. ¿Cómo sería si nosotros, cuando empezamos a sentir el enojo, pudiéramos, en vez de taparlo, pudiéramos respirar y darle lugar sí, a esa emoción? Respirar eso. Respirar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y permitimos que esa emoción se ensanche. Eso lo aprendí hace poco. Le diéramos espacio en el cuerpo, ¿no? Sí. Puede ser que la sienta en la boca del estómago, en la zona del hígado, en el lado derecho del abdomen, o que la sienta, no sé, o la siento acá en el ojo, no sé, siento la ira acá en el ojo. Pero bueno, yo siento eso, respiro y le doy lugar, le permito que se manifieste, que se exprese a nivel del cuerpo. Y como si pudiera en algún momento como escuchar eso, abrazarlo. Y luego darle como una pincelada de amor a todo eso, como llevarlo todo al corazón, como si yo lo acojo en el corazón, esa emoción negativa, y entonces esa emoción, digamos, me sirve de alerta, de señal de lo que me está ocurriendo, pero la integro a mi psique y a mi movimiento energético, y en vez de padecerla, voy haciendo un aprendizaje poco a poco. Lo que les digo no es nada fácil, ¿no? Es un ejercicio, es una práctica, y no hace falta estar, no hace falta ser un practicante zen que tiene que estar 10 horas por día sentado. Simplemente recordarse en el momento que me aparece esa emoción, cuando es chiquitita, y respirar un momento, parar un momento, darle lugar, abrazarla, llevarla al corazón. En la medida que uno hace eso, sería como volver a tener una mirada compasiva hacia uno mismo. De la mirada dura, exigente, crítica y de juicio y culpa que tenemos en general hacia nosotros mismos, tener una mirada amorosa, compasiva. Eso es lo que dice generalmente el budismo, que el budismo, yo de lo que he leído, son de las tradiciones que más han trabajado. También en la Kabbalah está, en otras tradiciones, también dentro del cristianismo esotérico está el trabajar sobre esos aspectos, porque en general nos castigamos. Cuando no funcionamos como deberíamos funcionar, como lo que se espera de nosotros, nos castigamos. Y en realidad lo que hacemos es darle más leña al fuego a nuestro ego. Y no permitimos, como dice en el budismo, que nuestra verdadera naturaleza, que sería, para ellos la naturaleza verdadera sería como el océano profundo y calmo. Y lo que vemos son las olitas que se mueven de las emociones. Cuando uno está asentado en ese océano calmo, profundo, no importa, uno ve que aparecen las olitas, como los pensamientos, pero no me altera. Digamos que sí, porque no puede estar quieto. Sabemos que va a venir, es que no podemos ser tan ilusos, inocentes, que ser que no va a venir. No. Los pensamientos vienen una y otra vez, pero en general, como la vida, nos aparecen las situaciones hasta que las aprendemos. Cuando la aprendimos ya no aparece más la situación repetitiva. Si estamos siempre enojados, vamos siempre a encontrar un contrincante con quien vamos a estar peleando. Eso es bien claro. Les quería leer una pequeña frase o sea que habría que cultivar la paciencia, la bondad, aprender a pedir perdón, aprender de nuestros errores y fundamentalmente también ubicarse en lugar del otro, que sería empatía. Sí, también. No considerar que yo siempre soy el que tengo la razón, ¿verdad? Sino que puedo realmente ponerme en lugar del otro. En Sintergética, en este tipo de talleres, trabajamos también lo que sería una sonrisa interior, o sea, llevamos un sentimiento de gratitud, de sonrisa interior hacia los órganos, y entonces eso hace que también nuestros órganos, como sabemos que las emociones, pero eso no es porque sea solo Sintergética, la psiconeuroinmunoendocrinología habla de cómo las emociones también, repercuten en nuestra fisiología. Si yo evoco un sentimiento de gratitud
de amor, de alegría, genero un estado de coherencia cardíaca, se llama. Y al haber una coherencia cardíaca, todos los demás ritmos se armonizan. Si yo en cambio estoy en un ataque de ira, se desarmoniza el ritmo cardíaco y todos los demás ritmos. Todos los ritmos se desarmonizan. Sí. Entonces fíjense qué importante, ¿no? Que esto que estoy diciendo no es simplemente algo filosófico muy bonito, sino que es algo de la vida cotidiana. Es decir, nosotros estamos a merced de esas emociones. Y digamos, si uno quisiera graficarlo, nosotros en homeopatía, por ejemplo, yo me tomé el trabajo, digamos, de hacer un repertorización, digamos, sería como ver todos los síntomas que tienen que ver con la cólera. Y sí, si un paciente va, ¿no? Y dice, doctor, yo la verdad que me molesta mucho mi ira, y, o sea, que reconoce que tiene ira. Exactamente. Hay remedios homeopáticos, y vos lo podés medir también con sintergética. Claro, están las dos cosas. Por un lado, iba a decir, tenemos nosotros, si tomamos los síntomas del paciente, donde por ejemplo la ira, la cólera, la violencia o el odio está muy exacerbado, no puede faltarle eso al remedio que lo va a curar, lo va a equilibrar, porque ese es un síntoma muy mental muy fuerte, junto con otros síntomas que uno toma, generales, síntomas locales de enfermedad. Pero por ejemplo, tenemos como ciertos paradigmas en la homeopatía. Tenemos un remedio que se llama Nux vomica, por ejemplo. No, ese lo conozco. ¿Lo conoces, Nux vomica? Sí. Que no es que tenés que sentirte identificada, pero entre las cosas que tiene, es un gran colérico, Nux vomica, en el sentido de que manifiesta mucho el enojo, la agresividad. Y en cambio, por ejemplo, hay otros como sería Natrum muriaticum o Staphysagra, que son remedios que se tragan la bronca, pero después explotan de otra manera. O te la hacen pagar lo que no explotó en un año, te lo hacen pagar en un día. Lo que quiero decir, hay como... siempre un remedio no es la persona, es una caricatura de la persona, es como un personaje habitual de la persona. La persona quiere dejar de tener ese personaje que le arruina la vida, porque si uno está siempre enojado, con caracúlico como sería, ese es un personaje que está tomando mi lugar. Yo no soy eso. Ese personaje está actuando en lugar mío. Bueno, hasta que yo no lo desenmascaro y estoy detrás de eso, realmente lo padezco. Eso sería un poco... Y en sintergética, ¿qué hacemos? Trabajamos justamente, como todas estas emociones, la mayoría tienen su localización en el tercer centro, en el plexo solar. Nosotros trabajamos entonces equilibrando eso justamente, que es el gran trabajo de toda la humanidad. Sí. Pasar de las emociones aflictivas, las emociones negativas, hacia el chakra del corazón, donde empieza a haber un sentimiento de armonía, de fraternidad, de paciencia, de tolerancia, etcétera. En los chinos hablan de que están los dos extremos. Uno puede ser muy pusilánime o débil, que sería el extremo pasivo de la energía de hígado, o volverse violento. Y la energía, el medio sería la autoafirmación y el coraje. ¿Cómo me autoafirmo? Genuinamente. En cada emoción vamos a ver que están los dos polos y está el justo medio, que es a donde deberíamos tender. Entonces, hay una frase, digamos, que les quería leer. Ya se nos acaba el tiempo, creo, ¿no? Y queda poco. Queda poco tiempo. No sé si vos querés leer una frase o te la leo yo. Lee el mensaje que te llegó, dijiste hace poco. Sí, me llegó un mensaje. Hoy me llegó. Sí. Sincronísticamente. Ah, mira. Me llegó este mensaje, que lo quiero leer. Vamos a leerlo porque es un mensaje... Es importante esto, reconocer, ¿no?, que uno tiene una ira. Hace un par de meses me pasó que yo dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Es ira. Me metí dentro de la ira, a ver por qué, como investigándola, como cuando te encontrás con algo, ¿viste? A ver, ira... Y ¿sabes qué? Se disolvió totalmente. Exactamente. O sea, vino como para que se disuelva. Me llamó mucho la atención, porque yo soy más que nada de guardar. Y bueno, eso lo vi, me llamó mucho la atención, ¿no? Como que es importante eso, ver qué es lo que le pasa a uno y por qué, y no mirarlo, no taparlo. Bueno, el texto que me llegó dice así: a menudo la violencia viene con el ruido. La no violencia ocurre en silencio. Las personas violentas hacen mucho ruido, ellos lo hacen saber. Las personas que no son violentas son calladas. Pero ha llegado el momento en que las personas que no son violentas hagan ruido para que la violencia se calme.
el mensaje de no violencia debe ser alto y claro para que pueda escucharse desde una edad temprana. Una sensación de vergüenza tiene que estar relacionada con la ira y la violencia. La razón de la violencia en los jóvenes es una sensación de orgullo por la ira y la violencia, no una sensación de vergüenza. Las personas se sienten orgullosas de ser violentas o estar enojadas. Piensan que es prestigioso o un símbolo de estatus ser agresivo. No se cree que la agresión sea una cualidad de la que avergonzarse. Esto promueve la agresión y la violencia en toda la sociedad, y cuando se promueven la agresión y la violencia, los valores humanos disminuyen. Algunas películas y música moderna glorifican la frustración, la ira y la venganza. Aguardemos del Guasón, por ejemplo, y las convierten en un modelo a seguir para los niños. Necesitamos promover los valores humanos, especialmente el amor, la compasión y la pertenencia en voz alta y clara. Está bueno, justo te llegó hoy. Hoy me llegó este mensaje. Justo por acá, está bien. Es importante eso, ¿no? O sea, tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando, qué es lo que el otro me está diciendo que yo todavía no sané. Justamente esto es lo que me estaba comentando Fabián. Fabián, me escribiste un montón, no te pude leer, pero no, te leí, no lo quería interrumpir al doctor. Pero es eso, ¿no? O sea, sanar al niño interior, o sea, ver, ¿no? O sea, no solamente que el otro me está agrediendo, sino que ¿por qué? ¿Por qué se detona en mí? Claro, ¿por qué? ¿Qué me está reflejando el otro? Porque yo no tengo algo sin sanar. Eso es muy importante, reconocerlo, ¿no? Porque hay personas que no reconocen absolutamente nada. Como que quieren tener la razón ellos, tener la última palabra ellos y no reconocer. Y es importante eso. 2 minutos nos quedan. Bueno, ya tenemos que cerrar. Bueno, la verdad que te agradezco. Pero lo importante es que si uno reconoce esto, hay medicamentos, hay una medicación con exactamente. homeopatía. El medicamento homeopático, por ejemplo, ayuda a que eso se apacigue un poco y nos permita ver. Por lo menos reconocer para desarrollar la paciencia. Y cuando yo estoy funcionando desde otro lado, con otra energía, ya no quiero volver a eso. No. Porque es como que ya ahí puedo elegir. Se podría estar de otra manera. Podría no estar reaccionando siempre. Sí, reconocerlo. Porque en definitiva me hace mal. Por un lado hay que sacarlo. Me hace mal a mí y hace mal a los demás. Pero me hace mal y puedo agredir y puedo sentirme todavía peor. O sea, salir a caminar, hacer meditación, hacer yoga. O sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer como para bajar los decibeles, tranquilizarse. Porque por ahí uno tiene ira porque está muy estresado. Y también sale la ira. Las circunstancias de la vida, las penurias, las cosas. Así que bueno, muy interesante, Doc, como siempre, te agradezco. Seguiremos con las emociones. Las emociones y esta es justamente una muy actual. Bueno, muchas gracias doctor, gracias a Cristina en la operación técnica, gracias acá a los oyentes. Fabián te dice muchas gracias, Doc, muy bueno. Y te dejo una frase: la vida no es tan grave como la mente hace que sea. Chao, hasta la próxima, nos estamos escuchando el lunes que viene, que tengas una hermosísima semana. Para comunicarse con Graciela Tarzibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralitaryoga.blogspot.com.